Buenos días, bienvenidos a otra jornada de webinar de TIC Negocios de aquí de la Cámara de Comercio de Valencia. Ya empezamos otra vez con nuestra tanda de webinars tras las merecidas vacaciones que hemos tenido ya todos. Y nada, desde TIC Negocios seguimos intentando digitalizar a las pymes. Recordad que tenéis en nuestro portal ticnegocios.camaravalencia.com montón de recursos gratuitos, podéis entrar y consumirlos, guías, tenemos asesoramiento gratuito, sección de ayudas. Y nada, esta mañana vamos a estar hablando, ¿vale?, sobre los escritores virtuales, ¿vale? Es decir, cómo trabajar en la nube, ¿vale? Cómo llevar tu oficina a la nube. Esto reduce los costes en hardware, en software, elimina incidencias técnicas y es muy seguro, ¿de acuerdo? Para poder hablar de esto tenemos con nosotros a Julián Sanz, ¿vale?, que es ingeniero técnico industrial, tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector de las tecnologías, de la información, y en el 2018 se incorporó a la empresa Arsis, que yo creo que a todo el mundo sabe cuál es, y está especializado en soluciones cloud, en escritorios virtuales y en herramientas de teletrabajo. La empresa Arsis, yo creo que todo el mundo la conoce, es un proveedor de cloud computing que es líder en España y también de cloud hosting que es líder en Europa. Tiene más de 280.000 clientes y yo creo que todo el mundo sabe de qué hablamos cuando mencionamos a Arsis. Y nada, si está por aquí Julián y podemos ya empezar con él. A ver que no te escucha, Julián. Ahora. Perfecto. Muchas gracias, Bianca, por la introducción. Exacto. Antes de que empieces, Julián, recuerdo a los asistentes que pueden preguntar, ¿vale? Tienen una sección de preguntas, pueden hacer ahí sus preguntas, luego Julián al final del webinar las contestará y también podéis levantar la mano, ¿vale? Entonces, al finalizar el webinar podéis levantar la mano y yo os puedo dar paso con el micrófono y podemos interactuar un poco para que sea pues que sea más llevadero el webinar, que seguro que Julián nos hace pasar un buen rato con los tutores virtuales. Nada, yo me retiro y recordar hacer las preguntas, ¿vale, chicos? Hasta luego. Muy buenos días a todos. Como ha dicho Bianca, mi nombre es Julián Sanz y pertenezco a Arsis, a la parte de desarrollo de negocio y soluciones y soy encargado de las soluciones tanto de SAP como de VDI. Aquí estoy para hablaros del mundo del teletrabajo. Yo sé que llevamos 2 años o año y medio oyendo teletrabajo. Yo llevo trabajando con soluciones de escritorio virtual y de virtualización de aplicaciones y un montón de soluciones pensadas para que el usuario pudiera acceder a un sistema corporativo desde hace muchos más años. Llevo casi 15 años trabajando en estos entornos. En este momento es una de las prioridades de muchos de los CIOs y muchas de las empresas de ver cómo acometen este tipo de soluciones después de todo lo que hemos vivido de la pandemia. En el mercado hay diferentes soluciones realmente al final de virtualización, cada una tiene sus pros y sus contras. Me gustaría, en primer lugar, enseñaros un poco quién es Arsis, porque si no lo conocíais en su momento. Arsis es una empresa que lleva 20 años en el mercado de servicios de Internet. En este momento tenemos 275.000 clientes y el número de 300 empleados se ha quedado pequeño porque en esta pandemia hemos crecido casi, ya estamos en 360 empleados y creciendo. El motivo al final ha sido muy sencillo. Nos hemos encontrado con que muchos de los servicios o muchas de las empresas que se estaban planteando un modelo de cloud, al final ha sido una explosión en esta pandemia. Por ejemplo, para nosotros, la cantidad de servicios que hemos tenido que provisionar y con muy poco tiempo, además. Somos líder en el mercado español. El Arsis fue la primera solución cloud completa en el mercado europeo.
Pertenecemos a somos filial de una empresa alemana que se llama United Internet, participados al 100%. Es una empresa que está cotizada en bolsa y que supera los 10.000 millones de euros de facturación. En España tenemos 2 centros de datos propios y un tercero en Estados Unidos. Y estos son los nuestros, pero adicionalmente tenemos todos los centros de datos adicionales que tiene el grupo, que tenemos tanto en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido y en otras localizaciones. Y como bien decía Bianca, el tema de seguridad y el tema de calidad es una de las cosas que tenemos como objetivo básico dentro de la organización. O sea, y para poder confirmar de que tenemos que nuestra manera de trabajar es así, la mejor manera es que lo diga un tercero. ¿Y cómo lo dice un tercero? Certificándote. Y estas son algunas de las certificaciones que tenemos. O sea, tenemos 27001 a nivel de seguridad, tenemos AENOR, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos 9001, estamos certificados, nuestros data centers están certificados como por SAP, por Infrastructure Operation Services, etc. Bueno, realmente empecemos a hablar del teletrabajo, que realmente a mí es lo que más me gusta. ¿Vale? El otro día buscando un poco por internet encontré este informe y me parece que es importante. La tendencia dentro del IT es empezar a pensar cómo voy a dar el teletrabajo. Ahora se abre un nuevo frente y yo creo que dentro de poco empezaremos a abrir nuevos frentes. Yo me siento con muchas compañías a lo largo de la semana y la mayoría de ellos han pasado la pandemia de una manera o de otra, lo han logrado superar. Muchos de ellos no están muy de acuerdo cómo lo han hecho, pero lo que tienen claro es que es un modelo, lo que ha pasado con la pandemia es que ha acelerado el ciclo aproximadamente unos 10 años de lo que se estaba planteando a nivel de teletrabajo, de poder trabajar desde casa. Siempre había sido un run dentro de muchas organizaciones, como permitir acceder con un puesto de trabajo que no era corporativo, cómo podíamos hacer una serie de cosas. Bueno, pues según Gartner en este momento, la prioridad para el 2021 de la mayoría de empresas es Digital Workspace. Y la mayoría de ellas es cómo ser capaces de dar una solución que sea flexible, que tenga menores tiempos de implantación y que sea más fácil de soportar. Muchas de las empresas lo que hicieron en primera fase fueron aprovisionar portátiles de VPN como locos. Eso tiene su qué al final, pero obliga a tener una gran inversión a nivel de equipamiento, obliga a disponer de unas conexiones y unas calidades de red que no todas las veces se podían cumplir, te obliga a una serie de gestiones y a una serie de pasos a nivel de seguridad. O sea, yo tengo que incrementar la seguridad dentro y no, posiblemente en muchas de las empresas, por lo que he visto y lo que os estaba comentando, no han sido capaces, eran conscientes de que estaban generando agujeros de seguridad. Pero lo más importante era que la empresa no parara, aunque dejáramos los agujeros de seguridad. Esto en este momento, muchas de las empresas ya se están planteando cuál es el modelo que quieren tener a finales del 2021. Y lo digo porque, por ejemplo, os hago un comentario de una empresa, o si no lo haré después al final porque esa empresa tengo el caso de éxito para que lo sepáis. ¿Qué me ofrece la virtualización del puesto de trabajo? La primera es que voy a tener menores costes. O sea, al final yo puedo seguir trabajando con sistemas operativos y hardware antiguos, no me importa porque el dato ya no reside en el puesto de ese trabajo. No tengo más que necesidad de una conexión, que no tiene que ser una conexión de alta velocidad, podemos trabajar con conexiones de baja velocidad. Soy capaz de desplegar más fácilmente. Si yo me dedico a comprar portátiles y desplegaros, y os puedo poner el caso aquí
de una empresa que compró 600 portátiles y tardó 4 meses en poder desplegar todo. Porque entre que llegaron los portátiles, que había problemas de suministro, más el poder configurarlos, porque había que configurarlos como la compañía la planificación de cómo se tenían que instalar todas las aplicaciones, desplegar las maquetas, etcétera, etcétera, al final acabaron tardando casi 4 meses. Eso no es aceptable en muchos de los casos. O sea, no podemos decirle a la compañía que te esperes 4 meses. La otra parte importante es la centralización. Yo desde un solo punto puedo gestionar absolutamente todos los usuarios, administrar todos los usuarios y dar soporte a todos los usuarios sin necesidad de desplazar nadie a ningún sitio. Y la última pieza más importante, que ha sido un dolor de cabeza para muchas compañías, no hay VPNs. O sea, esto no funciona abriendo una VPN. O sea, el sistema se conecta, tú te conectas vía Internet, Internet la tenemos accesible todos, y de esa manera es mucho más sencillo el poder gestionarlo. El tema de seguridad, lo que se está comentando, es una de las grandes importantes y una de las grandes focos que tenemos y de los cuales estamos trabajando siempre sobre él. Una de las cosas que notará el usuario cuando trabaja con un escritorio virtual es que el dato ya no lo tiene él. Está en la nube, está en su puesto virtual, pero él nunca lo tiene. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir muchísimas cosas. Nos va a permitir el centralizar los accesos, el ser capaz de garantizar que tengo el backup del dato. O sea, si yo tengo 600 portátiles distribuidos y a mí los usuarios, por cualquier casualidad, se les ocurre trabajar en su portátil o en su disco C, yo no tengo, o muy pocas empresas en este momento tienen capacidad de que esos datos que están en esos discos C de los usuarios tengan un backup en la organización. ¿Qué significa que si pierdo el backup? Que si pierda ese puesto de trabajo, pues posiblemente pierda mucha información la organización. Si yo tengo centralizado el dato, puedo hacer disaster recovery. Si yo tengo centralizado el dato, puedo gestionar todo el tema de cifrados. Puedo hacer muchas más cosas que si el dato está residiendo en el puesto de trabajo del usuario. Y como os decía, las soluciones tienen que ser flexibles. Entonces, me puedo conectar desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo. Y en los casos de ejemplo que os voy a dar, que son 3 ejemplos, podéis ver cómo hemos sido capaces de una semana desplegar montones de puestos de trabajo sin ni siquiera ir a ver al usuario. O sea, no el usuario con lo que tenía en casa en ese momento ha salido y ha empezado a trabajar. Otra de las cosas importantes que pasa con el puesto de trabajo virtual es que puedo ser capaz de gestionar demandas inesperadas o trabajar en proyectos con duración limitada. Pongamos el caso, yo tengo un proyecto que va a estar durante 7 meses y necesito 50 personas. Esos que en un modelo tradicional me obliga a comprar una serie de equipamientos y al cabo de 7 meses no sé qué voy a hacer con ellos. Pues los guardaré, miraré a ver si los puedo reaprovechar, etc. Con lo cual me genera primero un coste y que no soy capaz de después aprovecharlo en el tiempo, a lo mejor en un momento dado. Otro de los temas que sirve el escritorio virtual es una de las que funciona siempre, ha funcionado siempre muy bien, es la distribución geográfica y os podría poner ejemplos de empresas con las que he trabajado que lo tienen montado desde hace muchos años, justamente para evitar altos costes de soporte, altos costes de gestión sobre los puestos de trabajo. Otro de los temas que ha funcionado muy bien es para fusiones, por ejemplo. O sea, un usuario se encuentra en una empresa se encuentra en una fusión y se encuentra que tiene un usuario y tiene que trabajar en 2 compañías a la vez, la que viene de origen y en donde se va a fusionar. Son 2 puestos de trabajo totalmente diferentes, posiblemente con aplicaciones totalmente diferentes. ¿Cómo consigo que el usuario pueda trabajar en las 2 compañías a la vez?
Pues normalmente se hacen inventos, he visto muchos inventos, alguno de ellos es incluso poner dos puestos de trabajo encima de la mesa, uno para una compañía y otro para otra. El escritorio virtual me elimina todas estas trabas. Y la otra cosa también es la compatibilidad, o sea, yo puedo hacer o no, y eso es mi decisión por temas de seguridad, que el usuario utilice la impresora que tiene en casa, que nunca ha sido certificada por la compañía, pero sí que yo puedo certificarla dentro de su puesto virtual. Eh, en el mercado, en este momento, cuando hablamos de escritorios virtuales, hay tres maneras de enfocarlo, de las cuales dos sí que considero que es escritorio virtual y el tercero es, que es el primero de todos que voy a hablar, para mí, para mi percepción, y es mi percepción personal, no, aunque se considere escritorio virtual, para mí no es un escritorio virtual. Es el tema de Shared Desktop Infrastructure es algo que ya conocemos todos hace mucho tiempo y es algo parecido y serían los servicios de Terminal Service que tiene, por ejemplo, Microsoft, un poco más sofisticados. ¿Por qué digo que no me parece un entorno de escritorio virtual? Porque primero, para empezar, no podemos generar una cosa que son los aislamientos. O sea, al final siempre yo pongo el ejemplo de un coche, o sea, nuestra manera de trabajar puede ser de dos maneras. O sea, si yo me voy a trabajar ahora a mi oficina, yo puedo ir con mi coche, que sería, en este ejemplo, intentaríamos que fuera el escritorio virtual, o puedo ir en transporte público, que sería lo que sería un SDI. En mi VDI o en mi coche está todo contenido. O sea, es mi propia situación y yo puedo decidir si quiero tener el aire acondicionado puesto, si no quiero tener el aire acondicionado puesto, etc. Si me voy al modelo SDI, lo que me voy a encontrar es lo que os comentaba el autobús. Si yo soy el primero que entra en el autobús, voy a encontrarme con que todos los recursos son para mí, o sea, hay asientos, hay todo. Si soy de los últimos que llega al autobús y ya lleva muchas paradas, seguramente ya el asiento, ya el tener un asiento, sentarme ya es casi imposible, pero es que además voy a estar apretado, que es lo que os comento. ¿Eso que nos obliga? A que hay que pensar muy bien, en el caso de SDI, cómo voy a distribuir los usuarios y que me puedo encontrar con puntas de trabajo en las cuales todos los usuarios se vean afectados. Porque ya no tengo recursos suficientes y me acabo de llegar, como os comentaba, con el ejemplo del autobús. O sea, estamos todos muy apretados y ya no hay más recursos. Otro de los temas importantes es que requiero que todos los usuarios sean parecidos. No puedo, en un modelo SDI, si yo intento tener la misma aplicación en tres versiones diferentes, porque tengo tres usuarios diferentes que cada uno utiliza una versión, no lo voy a poder hacer, solo puedo tener una. En cambio, el mundo VDI nos va a permitir el que yo pueda, no sea obligado una famosa frase que hace mucho tiempo que se decía, que era café para todos. O sea, el VDI lo que va a permitir es personalizar a todos mis usuarios de una manera diferente. Si hay usuarios que necesitamos café, pues les podremos dar café. Pero si hay usuarios que necesitan tomar té, podrán tomar té. Y no les voy a obligar a pasar por el café. ¿Qué es el DAS? Pues el DAS no deja de ser un VDI llevado a modo servicio, que es lo que estamos dando nosotros. O sea, VDI fue normalmente se desplegaba en casa de los clientes con un coste muy alto y que configurarlo, explotarlo y gestionarlo era muy caro. Con lo que los modelos de VDI solo tienen empresas tipo IBEX 35 o grandes empresas que llevan muchos años trabajando con ellos. ¿No? Para ellos no ha sido una novedad el VDI. Para la pyme y la mediana empresa,
sí que el VDI era algo inalcanzable porque necesitabas tener un recorrido o una inversión inicial que muy pocas empresas se podían parar a plantearse. ¿Qué ofrece DAS o lo que ofrecemos nosotros con el DAS al final es, nosotros ya hemos hecho la parte de la inversión y ofrecemos una gestión ya directamente de solo por el usuario. No hay que gestionar la plataforma, no hay que gestionar nada, eso es cosa nuestra. Vosotros lo único que tenéis es gestionar vuestros usuarios y vuestras aplicaciones. El resto lo gestionamos nosotros. Elimina la inversión y nos ayuda. Y nos ayuda a poder desplegar y a poder tener esa famosa curva de arranque, reducirlas en cualquier proyecto, en cualquier situación. Al final, el escritorio virtual no deja de ser una entrega segura de un escritorio de Windows y con aquellas aplicaciones que la organización decida que se le necesita. Independientemente, y eso es lo más importante, desde dónde se accede o con qué dispositivo se accede. La idea de ARSYS ARSYS dispone de una plataforma DAS desde el año 2017-2018. Con lo cual ARSYS ya invirtió, ya nos dimos cuenta de que era un proceso que iba a llegar poco a poco. La cuestión es que en el 2019 con la pandemia aceleró todos los tramos y todas las maneras que habíamos planteado el negocio y cómo se estaba planteando en las organizaciones el puesto de trabajo. La infraestructura está alojada en ARSYS, en el cual nosotros nos vamos a gestionar y mantener. Nos vamos a responsabilizar de hacer los backups. Vamos a gestionar todas las instalaciones de todas esas actualizaciones de Windows que van apareciendo, pues nosotros las ponemos encima de la mesa para que los usuarios las apliquen. Con lo cual el cliente lo único que se va a dedicar es a gestionar el usuario, que es lo importante, y mantener las plantillas de sus puestos de trabajo y qué aplicaciones tienen que tener en cada una de ellas. Si nos paramos a mirar más o menos qué significa esto, en muchas de las empresas llegamos hasta reducir hasta un 40% el coste total de propiedad, en el cual mejoramos la seguridad de los datos, eliminamos otra de las barreras que era importante, que era la administración del inventario del hardware. O sea, al final vamos a poder trabajar con la mayoría de máquinas en el mercado y incluso con sistemas operativos muy antiguos. Eliminamos el tema de versiones que puede pasar en cualquier organización. Al final, una vez que yo he desplegado una aplicación, gestionar esa aplicación me puede costar mucho porque los puestos están dispersos dentro de mi organización. En algunos casos tengo acceso directo porque está en la misma oficina. Algunos pueden ser, como comentábamos, por temas geográficos, pueden estar lejos. Y el gestionar todos los versionados, todo puede llegar a ser un dolor de cabeza para cualquier departamento IT. Y en la otra parte importante es digitalización. O sea, se está hablando mucho de la digitalización, se está hablando mucho de cuál es el modelo de digitalización que van a tener las compañías, pero hay una parte que llevo muchos años trabajando y hablando con todas las compañías, es que la digitalización pasa porque el puesto de trabajo no sea físico. Porque al final, si digitalizamos todos, pero lo que obligamos es que al final todo sea basado en puestos físicos, lo que acabamos de ponernos son las mismas barreras que teníamos antes. Un poco más sutiles, pero seguimos trabajando con un montón de barreras. Al final, lo que hemos definido dentro de ARSYS es dos tipos de escritorio. Lo hacemos muy fácil. O sea, os definimos dos tipos de escritorio. Uno que es profesional y que es un escritorio volátil que está basado en los dos casos están basados en unas plantillas, de tal manera que el volátil, por la mañana, el usuario, cuando le damos el usuario hace login, se le da una máquina limpia. Él trabaja con todas las aplicaciones que tiene corporativas, etcétera,
y cuando llega la noche hace logout, esa máquina se destruye y se le vuelve a generar una máquina limpia. Tenemos separado lo que es la información del usuario del sistema operativo en los dos casos. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer este juego. ¿Qué nos permite este juego en el caso de los volátiles? Imaginemos el caso de que hay alguien que por algún motivo ha abierto un fichero en el correo electrónico y tenía un virus y ha cogido un virus. Pues con solo reiniciar la máquina, lo que vamos a hacer es eliminar, porque al final cuando reinicio la máquina, como os estaba comentando, le doy una máquina limpia, pues ese virus que había cogido hacía 20 minutos, se ha dado cuenta, ha hecho logout, ha hecho login, y entre el logout y el login es menos de un minuto. Y ya tiene una máquina limpia en la cual poder seguir trabajando sin el virus que tenía en ese momento. Si tenemos una situación al final, nuestra manera de pensar es que siempre intentamos que los usuarios vayan a profesional o a volátil, porque son mucho más flexibles a la hora de gestionar. Solo gestionando la plantilla ya gestionamos absolutamente el usuario final o al usuario, pero para aquellas excepciones en las cuales el puesto de trabajo requiera trabajar como un PC estándar, normalmente acaba siendo por problemas de licenciamiento, porque las licencias están pensadas, el modelo de licenciamiento de algunas aplicaciones piensa que tiene que ser una máquina física, pues para eso existen los persistentes. El acceso, como veis, es usuario y password, en el cual aquí en la pantalla, esta es la pantalla de acceso para un usuario, en el cual lo único que tiene que decir es el usuario y password, y tiene, además, adicionalmente, este Network Quality que le indicamos, como en el caso de un móvil, qué tipo de calidad de línea tiene en este momento. Con lo que ya podemos ver si tiene una buena calidad de línea, pues el puesto de trabajo va a tener una gran fluidez dentro de la manera de trabajar. Pero como os comentaba al final, o como os comentaba, la idea es que se gestione el puesto de trabajo, o que gestionemos de una manera centralizada absolutamente todo lo que estamos haciendo. Y esto es lo que nos da la gestión del VDI Manager, en el que yo voy a tener dentro de esta plataforma, esta consola, voy a tener, como veis aquí al lado izquierdo voy a tener la capacidad de ver sesiones, qué sesiones están trabajando y con quién las está trabajando. Aquí tenemos marcada la sesión de desktops y puedo ver a simple vista cuántos desktops están trabajando, qué consumo tiene cada uno de ellos, en qué situación están, si están encendidos, si están desconectados. Aquí tengo un puesto que le estamos realizando una actualización y lo hemos puesto en mantenimiento. Y todo desde a clic de ratón y en una página web. No tengo que saber, como veis aquí no pretendo que sepáis absolutamente nada de la tecnología que va detrás. O sea, la idea es, yo voy a poder desde un único punto gestionar todo. Voy a poder generar las altas de usuarios, las bajas de usuarios, la creación y eliminación de esos puestos de trabajo en un momento dado. Voy a gestionar el almacenamiento que tienen. Voy a poder chequear cómo están funcionando en la red. Esto que pone LAT es la latencia de la red. Pues aquí voy a poder tener, como veis, están todos. En caso de que un usuario empiece a tener problemas en la red, o está conectado en una red de mala calidad, etcétera, yo voy a poder ver con colores directamente, sin necesidad de entrar al usuario, ya podré ver en la parte de latencia que se me va a poner amarillo cuando ya tengo una red que empieza a tener baja calidad, y en rojo cuando ya tiene una red en la cual está con muy baja calidad. Pongamos el caso de que un usuario está trabajando en su casa, está trabajando en el comedor, que justamente es donde está el
el router del operador y tiene la wifi ahí, con lo cual tiene una calidad muy buena de wifi, y se aleja de ese router y se va a una habitación para seguir trabajando y la calidad de la wifi es mala. Pues eso lo vamos a poder ver. Vamos a poder ver cómo va gestionando ese acceso de red. Vamos a gestionar, vamos a poder monitorizar absolutamente, está monitorizado absolutamente todo. Y podéis vosotros recibir alertas, por ejemplo, de consumo de disco, consumo de CPU, uso, poder saber cuándo los usuarios están consumiendo más o están cerca del límite de su RAM y de CPU que tienen en su máquina virtual. Y todo esto desde un punto centralizado. Características que tiene el puesto. La primera cosa importante para mí es justamente el acceso desde cualquier dispositivo. La plataforma está basada en Citrix y dentro de Citrix tiene clientes pesados, que le llamamos nosotros internamente, que funcionan con casi todos los sistemas operativos que hay en el mercado y con casi todas las versiones que hay en el mercado. Entonces, tenemos cliente de Windows, Android, macOS, iOS, Linux, pero si lo que queremos es que el usuario no tenga que acceder o que no tenga que instalar absolutamente nada, tiene la capacidad de entrar por HTML o con un navegador como HTML5. Lo que os comentaba y es importante es que nuestro puesto de trabajo no es un puerto, no es una sesión, es un puesto completo dedicado solo para ese usuario. No no es una sesión dentro de un servidor que le estoy dando, ¿vale? Sino que es todos los recursos de la máquina que estábamos viendo en la pantalla anterior es para ese usuario en concreto. No va a tener, no tiene por qué, no comparten nunca nada con otros usuarios. Otra de las cosas importantes que comentábamos es la seguridad. Toda esta plataforma está albergada en el Centro de Datos de España, primera, que es importante porque los datos no salen nunca de España. Están en data centers con tier 3 de nivel de seguridad, que es uno de los niveles altos que hay en el baremo que se utiliza, cumpliendo además con todo lo que se estaba comentando de certificación. Otra de las cosas que es, por ejemplo, a nivel de solución es que los discos solo tenemos discos SD en esta plataforma. ¿Por qué? Porque queremos dar la máxima velocidad para el usuario y no queremos tener gaps a nivel de temas de velocidad de disco. Con lo cual, todo, absolutamente todo, está basado en SSD. Para el usuario, es una experiencia completa de usuario Windows 10, aunque está basada la plataforma en Windows 2016. Pero lo que se va a encontrar el usuario y va a ver el usuario es un Windows 10. Otra de las cosas importantes es que en el entorno entendimos hace unos años que realmente el puesto de trabajo sin sus datos alrededor no sirve para nada. Entonces, lo que hicimos fue pensar cómo ser capaz para un cliente de dotarle absolutamente de todo lo que necesite dentro de un entorno contenido para él solo. Entonces, ¿qué es lo que llamamos VLAN? Dentro de esa VLAN lo que vamos a poder y podemos gestionar dentro de la plataforma es no solo los puestos de trabajo que tengamos, sino además si necesitamos, por ejemplo, 2 servidores para dar un servicio de una aplicación y que queremos que estén con estos puestos, pues poder instalar, gestionar y mantener esos servidores dentro de la misma plataforma, sin tener que irme a buscar otra plataforma o conectarme a otro sitio para poder hacerlo. Y por defecto siempre hay una NAS en todas las VLANs. De esa manera no necesito tener un file server, ya suministramos nosotros un file server dentro de la propia. Todo está pensado sobre Active Directory
Y una de las cosas que os quería comentar y que siempre yo creo que es importante que conozcáis es, al final, es por qué Citrix y por qué. ¿Por qué decidimos Citrix en su momento y qué es lo que tiene Citrix que no tienen los demás? Bueno, pues Citrix tiene un protocolo que se llama HDX, que en un consumo medio tipo ofimático, lo que necesita de red son 100K. 100K en este momento, conseguir una línea de 100K en este momento en España en este momento que nos están dando casi 1 giga, es muy sencillo. Con lo cual, conseguir una red más o menos aceptable es muy fácil ya. Y la otra cosa que tiene Citrix es el cómo ser capaz de redireccionar aquellos puertos que me interese o aquellos dispositivos USB que me interesen del desktop del usuario. De tal manera que desde el VDI Manager o de la consola de gestión yo voy a ser capaz de poder permitir o no permitir al usuario que utilice su impresora local, su USB, si tiene dispositivos USB específicos, etcétera, etcétera. Y todo desde la consola de gestión, sin necesidad ni siquiera ir a ver al usuario, ni siquiera cambiar nada en la máquina. Y como os decía, la seguridad es el centro de la plataforma, en el que está basada en sistemas, como os estaba comentando, está basada en sistemas Windows, con lo cual tenemos toda la parte de las políticas de seguridad de Windows que son claras y definidas. Y ya la mayoría de ellas están definidas ya por nosotros. Con lo que ya tampoco el usuario tiene que pensar si esa política le va a afectar o no va a afectar. El cambio de contraseña está automatizado para cada mes. O sea, ya no es aquello de que si tengo que pensar cómo hacer no, el cambio de contraseña se hace cada mes. Al usuario, cuando se le caduca la contraseña, le aparece una nueva pantalla en la web cuando va a intentar entrar por la mañana y le dice tu contraseña ha caducado, cuando pone la contraseña correcta, necesito que me pongas la nueva contraseña. Ya no se le pide como en la máquina, sino se le pide. No se le, ya se le ofrece directamente todo el tema. Está toda la plataforma registra los accesos a usuarios desde qué dispositivo y qué IP y a qué hora de acceso ha tenido, con lo cual podemos tener una visión completa de cómo está accediendo ese usuario. Ante una amenaza, yo tengo la posibilidad de bloquear el puesto inmediatamente desde la consola web sin necesidad y en el momento que lo bloquee el usuario sale fuera. Estamos siempre con las últimas versiones, los últimos parches del sistema operativo que tenemos en producción. Y la otra parte que ahora viene es la que normalmente es la más dura de gestionar dentro de cualquier organización. Así ya tiene una monitorización y un 24/7 infraestructura montado. O sea, nosotros ya tenemos personal físicamente en 24/7 dentro de nuestros data centers monitorizando, que ya tienen sistemas de monitorización y gestionando toda la infraestructura. Si se va la luz a las 3 de la mañana, nosotros estamos allí ya directamente y entran los grupos electrógenos, podemos tomar todas las acciones porque estamos físicamente en el data center. La otra cosa importante, por ejemplo, es el backup. ¿Cuántas organizaciones no tienen todos los puestos cubiertos? Pues nada. El backup está incluido en la propuesta nuestra y siempre tenemos un backup diario que cubre los últimos 7 días. De tal manera que yo puedo ser capaz de recuperar hasta 7 días en el modo estándar. Si hay un cliente que necesita más de 7 días, no hay ningún problema. Se configura y se gestiona. Dentro del propio entorno, el propio usuario tiene herramientas para poder recuperar dentro de las NASes versiones antiguas de los propios documentos suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario sin querer borra un documento, pues puede ir a su propia carpeta y recuperar a esa carpeta que es suya y recuperar el documento que ha borrado, sin necesidad de tener que utilizar el backup.
Otro de los sistemas que están funcionando en toda la plataforma es que tenemos un sistema de antipropagación de ransomware tipo CryptoLocker, WannaCry, etcétera, en todas las NASes. ¿Qué significa esto? Que al final, si hay un sistema o hay un CryptoLocker que un usuario por N motivos acaba consiguiendo encontrar un CryptoLocker y que abrirlo, el CryptoLocker lo primero que va a intentar es encriptar todas las unidades de red. Cuando llegue a la unidad NAS, tiene un sistema específico y pensado para que, primero por extensiones y otro por manera de trabajar, cuando el sistema detecta de que alguien está intentando cambiar las extensiones o intentando ejecutar un sistema masivo dentro de la NAS, lo que va a hacer es bloquear esa petición y va a notificar tanto a nuestro departamento de soporte como a vosotros diciendo hay una situación anómala en la NAS, la hemos bloqueado. Si es correcta, por favor avisad. De esa manera paramos el golpe del CryptoLocker. Y a fecha de hoy os puedo decir que hemos parado unos cuantos, bastantes. O sea, el usuario es el punto débil en todas las organizaciones. Y al final lo que estamos consiguiendo con este sistema es un sistema que se actualiza cada día, cada vez que sale una nueva funcionalidad. Normalmente con el proveedor que la tenemos, cada día actualizamos todas las situaciones en todas las NASes, de tal manera de que si aparece alguien nuevo con un CryptoLocker nuevo y el proveedor sabe cómo funciona, inmediatamente nos lo ponen y ya lo tenemos parado. Dentro de todos los puestos de trabajo, que también es un ahorro de costes, el antivirus está incluido y no es opcional. O sea, nosotros ya ponemos en todos los puestos de trabajo un antivirus. Y lo que os comentaba, las políticas de seguridad. Espero que me estéis aguantando la chapa que os estoy dando. Entonces, me gustaría contaros 3 casos de éxito. Y hemos cogido 3 casos de éxito que vienen durante todo el primero y el tercero vienen provocados en la pandemia, el segundo ya es un caso de una empresa que llevábamos mucho tiempo trabajando. El primero es una agencia inmobiliaria, es muy pequeñita, son 10 trabajadores que tenían todo en casa, en su casa. Empieza la pandemia y empiezan a tener muchos problemas. Empiezan a tener 2 problemas claros. El que no tiene herramientas para garantizar la seguridad. Como una empresa muy pequeñita no acaba de entender mucho la seguridad, pero bueno. Se monta un acceso remoto basado en los firewalls con unas VPNs, pero empieza a darse cuenta de que tiene un problema, cada 2x3 tiene problemas de luz, no le acaba de funcionar del todo, no es fiable el acceso, y durante la pandemia, durante el lockout, la empresa lo que se encuentra es que el director de la empresa resulta que tiene que ir varias veces a la oficina a acabar de poner en marcha otra vez los ordenadores, porque el servidor central, porque se les había caído. O se había quedado la luz, habían tenido varios problemas. Y como no acaban de gustarles el modo de trabajo, pues bueno, nos llamaron, estuvimos hablando con ellos, nos preguntaron si éramos capaces de desplegar esto, les dijimos que no había problema, que aunque fueran 10 usuarios, que no nos ponía ningún problema. Lo que ahora tienen es, y tal como nos lo contó ellos, es decir, al final ahora tienen un acceso muy sencillo. O sea, ya no hay el problema de la famosa VPN que se levanta, no sé qué me ha pasado con la VPN, que me da un error y no sé por qué ha sido, sino que el acceso es un acceso web, que está siempre disponible, que no tienen la problemática de lo que les estaba pasando antes, de que no sabían si podían acceder o no acceder. Habían tenido en el pasado una pérdida de un portátil y habían perdido un montón de información. Ahora ya el dispositivo ya está muy tranquilo, ningún dispositivo tiene información, la información reside solo donde tendría que residir. Todos los datos están guardados y la otra cosa que nos
comentaron que ahora están muchísimo más tranquilos porque ven que tienen una seguridad completa y global dentro de todo su entorno. Cosa que antes, lo de la seguridad, aunque no lo tenían, eran conscientes de que su seguridad no era buena, no sabían cómo atajarlo. El segundo caso que me gustaría contaros es un caso de una empresa industrial que se dedica a fabricar una serie de piezas y que nos puso un reto encima de la mesa en el cual ellos tenían un problema, que, bueno, un problema no es un problema, no era un problema, es una situación realmente. Al final tenían varias sedes en Europa y una filial en Sudamérica. Todas trabajaban con el mismo RP, pero necesitaban aplicaciones diferentes, aunque trabajaran con el mismo RP. El departamento IT internamente nunca llegaban a conseguir que todos los puestos de trabajo y todos los cambios de todas las aplicaciones se aplicaran a la vez, pues porque o el usuario que tenía la aplicación no estaba disponible o el portátil, etcétera. Llegó un momento dentro de la organización que los puestos fuera de la central se dejaron de gestionar. Entonces, se le mandaban los mails a los usuarios de que tienes, o se le mandaban anuncios, notificaciones de que tienes que actualizar, etcétera, etcétera, pero el usuario, para ellos, al final, por muchos mails, por muchas situaciones que mandaran, no acababa de hacer lo que le pedían. Y la otra condición es que ellos tenían un data center local en España y querían querían seguir manteniendo el RP localmente dentro de su propio data center. Vale, pues al final lo que les montamos es una solución en el cual hay una conexión interna entre el data center de Arsys contra su data center y todos los puestos de trabajo ya no residen en el data center del cliente o no tienen, los usuarios ya no tienen ese puesto de trabajo o ese portátil gestionado, sino que todos los puestos de trabajo están residiendo en el data center de Arsys en modo virtual. De tal manera que cada vez que alguien tiene que gestionar o cada vez que yo tengo este cliente tiene que cambiar parte de la aplicación o gestionar o desplegar una nueva oficina en Europa o etcétera, lo único que tiene que gestionar son plantillas. Y a esas plantillas decir qué usuarios les toca. El mantenimiento de todos los puestos se ha convertido en de ser ya no de la versión antigua que era no mantengo los puestos a tengo un mantenimiento muy fácil de los puestos. Y lo que nos contaron ellos mismos es que estaban desplegando una oficina y les costó media hora desplegar todos los puestos de trabajo de esa oficina. Para que veamos hasta qué punto podemos ser rápidos. Y este es un caso de pandemia que me gustaría después contaros un poco el principio y cómo acaba y cómo está evolucionando el final. Antes de la pandemia estábamos trabajando con una compañía que tenía una situación internamente de que tenían dentro de la compañía una serie de usuarios, pero externos que venían a la compañía a trabajar o que trabajaran con usuarios externos, tenían muchísimos usuarios externos por N motivos. Y se nos pidió un proyecto para ayudarles a dar respuesta a esos usuarios externos, porque hasta la fecha la idea de la compañía había sido darles a cada externo darle un portátil configurado y preparado por la compañía y que solo se podía conectar con ese portátil a la compañía. Eso les generaba unos costes espectaculares, pero el negocio de esta empresa salió de las fronteras españolas y se fue hacia Europa. Y lo que ya era complicado gestionar en España, en Europa se convirtió en algo imposible. Tienen unos requerimientos de seguridad por RGPD muy duros. Y otra de las cosas que se nos pidió dentro de la parte de seguridad, no de la parte de seguridad, es que además todos sus puestos de trabajo
Debían de integrar tanto vídeo como audio en todos los puestos, porque tienen varias aplicaciones que trabajan con vídeo y audio propias. Y además necesitan, necesitan controlar todos los softwares que hay, porque hay una serie de softwares que necesitan que tengan unas versiones muy específicas siempre. Una vez que teníamos todo este proceso hecho y validado, no desplegado, pero sí validado, un mes antes del confinamiento nos piden que evaluemos, además, todas las aplicaciones de todos sus usuarios internos. Se valida todo el proceso durante ese mes, menos del mes, validamos todo el proceso y cuando íbamos a empezar el proceso de externos, aparece el que nos tenemos que quedar todos en casa. Y nos piden un viernes que necesitan desplegar el proyecto de que habíamos hablado el viernes. Durante los últimos meses, pues necesitan un viernes, nos piden, el viernes justo antes de que nos manden a casa todos, nos piden por favor si podemos desplegar puestos de trabajo, todos sus puestos de trabajo en la plataforma. Les decimos que sí. Y para que nos hagamos una idea, eso fue un viernes, el lunes por la mañana había 200 y pico puestos de trabajo desplegados y preparados para que los usuarios se pudieran conectar. Y en las 2 semanas desplegamos 700 puestos de trabajo de manera segura, controlada y con 5 idiomas diferentes, que también es importante. O sea, una de las cosas por qué tardamos 2 semanas es que se nos añadieron países en el camino que no teníamos preparadas las plantillas en los idiomas que les tocaba. Entonces, hubo que preparar una serie de plantillas en idiomas diferentes. Para que nos hagamos una idea de qué capacidad tiene la plataforma de poder trabajar. Otra cosa importante es que la pandemia siguió su camino, pero esta empresa no paró. Es más, ha abierto un montón de sedes y están todos los usuarios. Han abierto sedes sin oficina en la cual todos los usuarios empezaron a trabajar desde casa por no poder abrir las oficinas o por lo que sea. Y desde el primer día el puesto de trabajo ha sido virtual. Hoy, o sea, a fecha de hoy, ya hemos acabado el camino o el camino más duro de la pandemia, de lo que nos pasó del lockdown, de trabajar desde casa, etcétera. Pero el modelo que ha implantado, lo que está implantando esta compañía es que de esos 700 puestos de trabajo a fecha de hoy, ya estamos trabajando con ellos para hacer un modelo estable siempre de unos 450 que van a ser los internos. Su modelo de trabajo ya no va a ser un PC físico, sino que va a ser un PC virtual. Han descubierto que durante todo este tiempo han sido capaces de trabajar, no solo salvaron los muebles el primer día, sino que además han sido capaces de seguir trabajando dentro de la organización y han sido un caso de éxito dentro de la... yo creo que para muchas empresas es un referente como caso de éxito porque han sido capaces de seguir trabajando y creciendo en un momento que era muy difícil crecer. Y ellos no solo han crecido, sino que han abierto un montón de sedes y estamos siendo capaces desde Axis de darles soluciones a todo lo que nos están pidiendo. Y me gustaría, bueno, hacer un pequeño resumen. La primera cosa importante, estamos hablando de un servicio de VDI en pago por uso. O sea, como se está comentando ahora con la última empresa, estamos hablando que han tenido 700, 450, pero yo no, cada mes decidimos cuánto, o sea, el cliente decide cuántos tiene. Yo no le obligo a tener, no le obliga, nunca le hemos obligado a ningún cliente a tener un contrato de un año. O sea, él es a final de mes, tantos has tenido, tantos pagas. Punto. O sea, no hay una inversión inicial, no hay un cierre inicial, no hay nada. La ventaja importante que me gustaría contaros es seguridad, alta disponibilidad de todos los entornos, backup, todo el tráfico que se genera entre el puesto de trabajo
entre el puesto físico del usuario hacia nuestro data center, etcétera, está encriptado. O sea, no sale nada de texto plano. Tenemos el antivirus incorporado ya directamente en el entorno. Damos una SLA de un 99,5%. Tenemos un control basado en VD Manager. La flexibilidad de ser un modo servicio sin compromiso. La otra parte es la movilidad total, que es otra de las cosas importantes dentro de estos tipos de entornos. O sea, permito acceso a las aplicaciones y documentos desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. O sea, la plataforma siempre está disponible. Y sería un poco el resumen de todo lo... Me gustaría también contaros que en la zona de Valencia tenemos una persona también, que es la persona comercial, que se llama Carla Couto, que aquí os dejaré los datos también por si necesitamos tenéis alguna necesidad o queréis contactar tanto conmigo como con ella para cualquier cosa. Y creo que he cumplido en tiempo para el Sí, tema de... así es. Un minuto, ¿eh? Pues la verdad que ha sido muy interesante y me he sentido muy identificada con el problema de la desconexión de la VPN, porque me pasa muy a menudo. Sí, sí, sí. Y más si te vas moviendo de sala en sala, se desconecta en nada. A ver si hay alguna preguntita de los asistentes. De momento no veo ninguna. Quiere decir que todo está bastante claro. Y tampoco veo ninguna mano levantada, ¿vale? Entonces, si queréis, nada, finalizamos aquí. Tenéis el contacto en el correo que habéis recibido con el enlace de inscripción, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Y también recibiréis un correo post-evento con una pequeña encuesta y con los contactos por si queréis contactar tanto con Julián como con el contacto de Valencia. No sé si quieres concluir con algo, Julián. No, yo aquí, si alguien tiene alguna duda, encantado de poder contestarlas. Exacto, si os surge cualquier duda, enviáis un correo y yo se lo transmito todo a Julián. Pues nada, finalizamos aquí, que tengáis pues un buen día. Espero que haya sido provechoso todo. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta luego.